nombre es Carlos Castro Sajami y para mí es un real placer participar en esta 10ª edición del Congreso de Peruanistas. Les presentaré una investigación titulada Ante el mismo paisaje, Arguedas, Eyelson y la costa del Perú. El presente estudio está basado en las novelas El zorro de arriba y El zorro de abajo de José María Arguedas y Primera muerte de María de Jorge Eduardo Eyelson. Acercarnos a estas propuestas literarias requiere de una aproximación interdisciplinaria, dada la complejidad que envuelven tanto los procesos de composición como los contenidos de las versiones publicadas de ambos textos. Bajo estas coordenadas, el día de hoy me quiero concentrar en lo siguiente, más bien en el efecto al encadenar los dos puntos metodológicos antes mencionados. Exhibir los esfuerzos consumados por Arguedas y Eyelson para construir estos proyectos que, como ya afirmamos, asumen reflexionar sobre el devenir histórico de la sociedad peruana de la segunda mitad del siglo XX. Dicho tiempo histórico se halla en constante conflicto y configuración y su informidad imposibilita comprenderlo bajo una fórmula lineal. Por lo que su representación requiere de estrategias que capten su estratificación, a decir de Gilles Deleuze, sus formaciones estratificadas que se presentan como capas sedimentarias de ver y hablar, pues las palabras se amontonan, las visibilidades se amontonan. La complejidad de obras como las de Arguedas y Eyelson se debe a que proponen formas ante las profusas acumulaciones de hechos e interpretaciones, cuyas superficies no son comprensibles a primera vista en la formación en acción de la historia contemporánea del Perú. Por ello, se necesitan herramientas que posibiliten reconocer los entrelazamientos de lo visible y lo enunciable, es decir, de la palabra y la imagen. La metáfora que usamos para sostener esta potencia doble es el paisaje, y el medio donde ubicamos este concepto es la costa, ya que es donde se juega el devenir histórico del Perú contemporáneo y el cual es experimentado por estos artistas. El intelectual y el horizonte. Tanto José María Arguedas como Jorge Eduardo Eyelson son dos de los más reconocidos intelectuales peruanos del siglo XX. Figura que, como afirma Gonzalo Portocarrero en su título Razones de Sangre, compone una genealogía propia y exclusivamente moderna. La presencia del intelectual, como afirma este autor, no está vinculada a una práctica privada con fines exclusivamente individuales, por lo que su importancia radica en, abro cita, el compromiso con el interés general de una colectividad. Cierro cita. Según Portocarrero, en esta conciencia colectiva radica la condición de su actividad, es decir, como nos dice el autor, orienta y mueve al intelectual. De este modo, las ideas que proyecta cobran la relevancia de un horizonte hacia donde todos sus miembros puedan mirar. Es decir, el intelectual elabora, en palabras de Portocarrero, imágenes de futuro. Para lograrlo, sobrepasa los obstáculos que impiden la comprensión del presente y por lo tanto del pasado. Debido a ello, su perspectiva es crítica, ya que descubre los condicionamientos y prejuicios de la realidad que habita, lo que, a su vez, le posibilita desenmascarar las caracterizaciones oficiales de su sociedad. Tanto Arguedas como Eyelson personifican y ponen en práctica las estrategias y dinámicas del rol intelectual. Ambos proyectan horizontes que revelan los movimientos subrepticios que delinean la historia peruana contemporánea. Dicho de otro modo, trazan perspectivas reflexivas sobre la formación y el impacto de las dinámicas políticas, económicas y culturales que se manifiestan concentradamente en la costa peruana entre 1960 y 1988. Para lograrlo, componen formas narrativas y visuales basadas en el concepto de paisaje, el cual les permite articular no solo una imagen crítica que compromete el futuro de la sociedad peruana, sino postular una representación de la costa capaz, de un lado, concebir este espacio como medio de vida donde circulan multitudes que delatan los severos daños sufridos por la población y el ecosistema, provocados por la indiscriminada explotación de la industria pesquera. Y de otro, explorar su memoria histórica y posibilitar el surgimiento de fuentes prehispánicas en el presente. Revelaremos la potencia de estas geopoéticas mediante la lectura, como dijimos, de las novelas El zorro de arriba y El zorro de abajo, cuya primera edición es de 1971 de Arguedas y Primera muerte de María,
cuya también primera edición es de 1988, de Jorge Eyelson. El explícito componente biográfico que los dos autores incluyen en sus respectivos libros a través de fragmentos de diarios intercalados con los relatos será estudiado a partir del vínculo entre lo político y lo intelectual. Arguedas y Eyelson son dos figuras intelectuales paradigmáticas, puesto que sus experiencias recorren el siglo XX peruano. Sus posturas dan forma a fructíferas y críticas representaciones de las convulsiones que agitan el Perú entre los mencionados años. Desde la biografía intelectual es posible entender cómo las novelas que nos interesan captan el trasfondo de las acciones políticas y económicas del Estado con relación a la expansión del capitalismo industrial, las numerosas protestas de las multitudes poblacionales que aparecen entre los años mencionados. Tanto José María Arguedas como Eyelson provienen del común fondo intelectual peruano del siglo XX dedicado a la denuncia contra la vasta desigualdad social en sus diversas dimensiones, por un lado, y el autoritarismo estatal y sus múltiples facetas de violencia y represión, por el otro. El cumplimiento de esta tarea sería imposible sin la existencia de un público, el cual, como afirma el ya citado Portocarrero, en un inicio es hipotético, pero que puede llegar a ser masivo. Cierro cita. Y uno de los espacios donde estos enunciados han cobrado mayor eco es el universitario. La juventud universitaria fue uno de los más importantes grupos humanos donde la persuasión intelectual tuvo un gran peso durante el siglo XX en el Perú. Precisamente, tanto Arguedas como Eyelson fueron estudiantes de la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, y su formación implicó el desarrollo de la actitud intelectual antes descrita. Arguedas se establece en Lima en 1931, y ese mismo año inicia sus estudios en esta universidad limeña. Entre sus actividades universitarias se registra su participación en la fundación de la revista estudiantil Palabra en 1936. Sin embargo, en 1937, Arguedas fue arrestado y encarcelado en la prisión limeña El Sexto debido a su participación en la protesta estudiantil ante la visita al claustro universitario de un oficial italiano de la misión policial fascista. Hasta el final de su vida resaltará su vínculo con los universitarios. Una de las cartas que escribe antes de su suicidio estará dirigida a jóvenes estudiantes de la Universidad Agraria. Cita que se puede extender a toda una población universitaria peruana. Mi casa, de todas las edades, es esta, la universidad. Todo cuanto he hecho mientras tuve energías pertenece al campo ilimitado de la universidad, y sobre todo el desinterés, la devoción por el Perú y el ser humano que me impulsaron a trabajar, con la mayor fe posible en nuestro país y su gente. En la universidad que estoy seguro anima nuestras pasiones, pero sobre todo nuestra decisión de trabajar por la liberación de las limitaciones artificiales que impiden aún el libre vuelo de la capacidad humana, especialmente la del hombre peruano. 27 de noviembre de 1969. Por su parte, Eyelson experimenta las mismas condiciones políticas y sociales de los años 30 a causa del autoritarismo gubernamental que se extiende en esta década. Como afirma José Luis Renique, en el Perú hacia 1940, abro cita, la vida política parecía haberse quedado congelada en el giro represivo de 1932. Cierro cita. Dentro de este entorno, Luis Rebasa Soraluz señala que los jóvenes cubrieron un rol de acción pro-democrática como parte de una proyección de transformación social al finalizar la Segunda Guerra Mundial, a raíz de las elecciones ganadas por Luis Bustamante y Rivero en 1945. Entre estos electores, señala el mismo autor, se halla Jorge Eyelson como parte de una juventud universitaria que vincula la cultura y su inserción en la sociedad. Como hemos indicado, el horizonte es el elemento del paisaje que explicita su capacidad de proyectar una dirección en un medio difuso. Aprovechamos su condición metafórica para trasladarlo al ámbito del tiempo histórico. Ahora, sin embargo, entendamos la necesaria posición de observación desde donde es posible plantear dicho horizonte. Ya mencionamos a los sujetos que observan, experimentan. Entonces, conozcamos cómo articulan su mirada y dónde la sitúan. Por su parte, ¿cuál es la relación entre Arguedas y esta costa peruana? 1965 es el año en el que Arguedas comienza a proyectar la representación narrativa de la decadencia del puerto de Supe, espacio que conoce desde la década de 1940 y en donde afirma haber tenido, abro cita,
la fortuna de vivir 16 años durante los veranos. Cierro cita. Esto lo lleva a cabo junto a su primera esposa, Celia Bustamante, su cuñada Alicia y la sobrina de ambas, Nita Zapata Bustamante. La fecha a la que se refiere el escritor es 1943, año en el que visita por primera vez Supe, y bajo el año en el cual alquila una casa bastante grande, en 15 soles mensuales, y desde el que, como le cuenta Carlos Barral en una carta, abro cita, no dejé de pasar un solo verano hasta el año 1960. El aprecio por este lugar proviene por una parte del disfrute de esta silenciosa y paradisíaca caleta, en propias palabras de Arguedas. La sensación de bienestar que Puerto Supe le produce se expresa claramente en otra carta, fechada en 1944 y dirigida a Emilio Barrantes, que dice de la siguiente forma: la playa es maravillosa, nos cuenta Arguedas. El puerto tiene un muelle pequeño. Es el puerto más lindo de la costa que yo conozco. Es chiquito, tranquilo y con muchos sitios donde ir. Es inenarrable. El agua de mar cambia de colores desde el dorado brillante hasta el ópalo oscuro. Cierro cita. Hacia 1965, las referencias aún mantienen esa grata memoria de este pequeño, calmo y acogedor distrito de la costa peruana, alejado del fragor citadino de Lima, considerado como un, en palabras de Arguedas, paraíso de la paz. Sin embargo, desde 1965 en adelante, tanto en la correspondencia como en entrevistas, Arguedas mantiene las continuas y atractivas descripciones de Puerto Supe, pero estas solo marcan el gran contraste frente a la alteración del lugar, donde, en palabras de Arguedas, todo ha cambiado enormemente. Desde fines de los años 50, tal como le cuenta Carlos Barral en una carta fechada en julio de 1966, el propio Arguedas es, abro cita, testigo de la transformación del puerto y de sus gentes, de cómo esta silenciosa y paradisíaca caleta se convirtió en una especie de urbe, entremezclada de negros, cholos, indios monolingües, quechuas, chinos e injertos, prostitutas, ladrones y de empresarios sin entrañas. Cierro cita. ¿Por qué sufre tan brusca modificación este paisaje costero? En la entrevista cedida a Tomás Escajadillo, el escritor relata el motivo. Alrededor de 1958, nos cuenta Arguedas, se instalaron 2 fábricas de envases de atún. Hoy día hay decenas de fábricas de harina de pescado. Para 1960, continúa Arguedas, abro cita, se instaló la 28ª fábrica de harina de pescado y convirtió al puerto en un inmenso surtidor de humo pestilente y la playa en un fango cargado de gusanos nunca vistos. Cierro cita. Tal es el impacto del surgimiento e intenso desarrollo de la industria pesquera en el Perú que en pocos años alcanza el primer lugar a nivel mundial. Es este el foco de expansión económica el que atrae una ola migratoria que convierte el apacible paisaje en una especie, como nos decía Arguedas, de urbe entremezclada. Por ello, lo que desata el plan novelístico de Arguedas es crear una narración capaz de, abro citas, reflejar este enorme cambio y mostrar quiénes y cómo se han beneficiado o perjudicado con esta fabulosa industria, en palabras de Arguedas. Cierro cita. En otros términos, Arguedas está plenamente interesado en narrar la violenta amplitud de la economía, en sus palabras, sobre los hombres que han hecho posible con su trabajo este millonario récord. Cierro cita. Por lo que la perspectiva de este autor intentará revelar el exclusivismo económico de este progreso y cómo afecta a las personas en él inmersas. En 1967, este proyecto se concibe como una nueva novela cuya exploración se expande hacia Chimbote, el mayor puerto pesquero del país. Al igual que el primer caso, la decadencia del espacio como medio vital despierta la reflexión de José María Arguedas. En ese sentido, el proyecto se concibe como una expansión de Supe a Chimbote, donde la historia se concibe al mismo modo empujada por la economía. La explotación humana con fines económicos va de la sierra hacia la costa. De esta manera, el paisaje se percibe bajo un proceso de degradación. Como dice Arguedas en una carta a Manuel Jesús Orregoso, fechada en 5 de marzo de 1967, a raíz de una entrevista realizada por el periodista mencionado, Arguedas le aclara: la novela que pretendo escribir tendrá como ambiente principal la costa, donde he vivido más de 30 años. Su título provisional es Pez Grande.
En el Perú actual, costa y sierra se mezclan, se agitan en un movimiento de atracción y agresión que solamente el arte es capaz de interpretar. Y el escenario de esa novela es la costa, y en forma concentrada los puertos pesqueros. Tuve la fortuna de vivir 16 años durante los veranos en Supe Puerto y ser testigo de su casi indescriptible transformación. No obstante, la novelización de este proceso de degradación no será posible sin el paisaje costero que sirve de sustrato a esta enorme producción industrial. Inicialmente en Supe, la vulneración del paisaje de la costa norte peruana se extenderá y focalizará en Chimbote. Este es el periplo del último proyecto narrativo arguediano, cuyas menciones las hallamos en cartas y entrevistas entre 1965 y 1969, año de la muerte del autor. Tanto en Supe como en Chimbote se comprueba una dispar identidad entre la ganancia de esta industria, el crecimiento demográfico y la calidad de vida dentro de estos espacios. Por su parte, en el caso de Eyelson partimos de esta pregunta: ¿cómo las formas artísticas pueden ser implicadas desde nociones como el espíritu humano en el acontecer histórico y social dentro del cual el Perú se ve inmerso? Desde el inicio de su actividad artística, poética y visual, la intención de Eyelson será vincular el potencial espiritual o subjetivo de los individuos a un modelo antropológico de sustento vital, ajeno a la hostil realidad configurada por las formas gubernamentales autoritarias y populistas que no afectan exclusivamente al Perú, pues se despliegan a nivel global. Así, esta propuesta abre el paso a la recuperación de paradigmas metafóricos que implican la necesidad de un conocimiento renovado para los individuos, del acceso a la verdad que modela su época sin ninguna finalidad gubernamental de por medio. ¿De dónde provienen tales modelos? Son parte de aquella cultura que Eyelson reafirma como sustento espiritual de los individuos que les permite encarar vitalmente el acontecer histórico. Nos topamos así con una estructura de regeneración de la experiencia cuyo acceso es la poesía, que despliega la libre puesta en práctica de la intervención humana en la verdad y la consecución de su plenitud. Esto le permite articular recursos textuales, temas y modos precisos de correspondencia entre motivos para sentar lo que reconocemos como el deseo incisivo de alcanzar un estado superior que transita entre la presencia y la ausencia por parte de un yo hostilizado por su medio, que aplicará a su obra poética y visual desde el inicio de su producción. Esta aprehensión proyecta un ansia que va de la antagónica realidad externa, la cual subordina la razón y las pasiones para comprometer los filamentos más profundos del yo con una trascendencia que los recomponga. Justamente, la poesía será el espacio adecuado para tratar tal experiencia a través de la descripción de un proceso visual de un encuentro y o hallazgo de una intensa luz. La representación de este conocimiento apela a la comparación y a la formación de imágenes, es decir, nos encontramos ante un método poético de la potenciación de la experiencia a través de su intensa conversión en imágenes. Y toda esta práctica se halla postulada desde los años 40 en adelante. Con relación a esta estructura poética, Eyelson plantea una vivencia especular que reconoce una totalidad que contiene al individuo y viceversa. Y de hecho este será el modelo que nos permita comprender la serie pictórica Paisaje Infinito de la Costa del Perú, cuyo punto de vista denominada vuelo de pájaro nos permite entender las relaciones verticales de esta conciencia paisajística. La reciente investigación de Mariana Rodríguez integra y explica una serie de datos antes dispersos sobre Jorge Eyelson al llegar a Europa, primero a Francia y luego a Italia. Dicho estudio se enfoca sobre todo en su estancia en París, Roma y Milán a partir de 1948, por lo que podemos conocer los contactos con artistas europeos y los circuitos artísticos en los que se inserta. Justamente el análisis de la serie Paisaje Infinito de la Costa del Perú evidencia el desarrollo del ejercicio vital y artístico bajo un modelo trascendental que incluye nuevas fuentes. El paisaje mediterráneo asume un papel fundamental en esta extensión, ya que se erige como una entidad cuyas aguas, suelo y luz solar afectan el yo eyelsoniano. Este apela nuevamente a recursos metafóricos para compartir esta experiencia.
Las primeras huellas de esta podemos hallarlas en el libro Habitación en Roma de 1952, donde tanto los sueños, los destellos luminosos y la desaparición del cuerpo como el reconocimiento de la pobreza y el sufrimiento humanos son tratados a través de los versos. Sin embargo, leer con mayor atención las crónicas periodistas, entrevistas y ensayos de Eilson durante su estancia en Italia entre las décadas de 1900 y 1950 nos resulta muy importante. ¿Por qué? Pues estas fuentes demuestran que el modelo trascendental de vida y arte planteado por Eilson no implica aislarse de la vida concreta, que es una de las lecturas que más perviven hasta hoy. El crítico contraste señalado por Eilson remarca que la vida es un ejercicio consciente y no repetitivo, que en su caso se refiere, abro cita, a considerar sagrado cada acto de mi vida y hacer de mi existencia un homenaje a la creación. Este apego a la trascendencia, en sus palabras, permite, nuevamente abro cita, la búsqueda de un orden más concretamente humano, la aceptación de una existencia humana desenmascarada y sujeta tan solo a su más íntima sustancia. Este modelo de existencia, además, asevera su renuncia a los bienes materiales y el ascendente consumo que se establece sobremanera en Italia, a raíz de la reactivación económica realizada por Estados Unidos con el Plan Marshall. En otros términos, la inserción del modelo cultural y vital de ese país. Frente a este vivir ajeno a uno mismo, el ejercicio por alcanzar la sustancia de la existencia no es opuesto, en palabras de Eilson, a la más avanzada pobreza, pues he establecido un orden en mi existencia dentro del cual no hay lugar para lo que se llama buena vida. Cierro cita. La misma pobreza tangible en el poemario ya mencionado, Habitación en Roma de 1952, se extiende a una mirada concentrada en la esencia vital misma, que torna el cuerpo mismo en transparencia, como acontece en los versos de Noche Oscura del Cuerpo de 1955. Mirada de denuncia que se explicita en la entrevista titulada Peruanos en el extranjero, fechada en 1957 y publicada en el diario El Comercio, donde señala que me asfixian las injusticias, el sometimiento y los prejuicios sociales y religiosos imperantes en determinadas agrupaciones humanas. Existe, nos dice Eilson, una ceguera del espíritu humano que conduce al sometimiento, a la injusticia y a los más burdos prejuicios. Cierro cita. Toda esta manera de concebir la práctica vital sin ser separada de sus medios sociales donde acontecen es planteada en Primera Muerte de María. El captar el movimiento de las multitudes de vulnerados que se acercan a la capital en búsqueda de solidaridad surge de la trilogía bíblica de los personajes José, Pedro y María Magdalena. Estas referencias no solo son puestas a personajes que provienen de aquellas poblaciones asoladas por la indiferencia y una razón de Estado que explota el medio de vida en varias capas históricas, que compromete a indígenas, afrodescendientes y mestizos, que abre profundidades temporales que revelan continuidades. Esto evidencia que la pobreza y desolación son temas que atraviesan la producción eilsoniana. Ello lo podemos leer en la siguiente cita. Al ser estos personajes paradigmas de la humildad y el dolor, se tornan en figuras desde las cuales es posible entender la resistencia, esperanza, a través de la figura de la sublevación. Sobre esta acción desafiante, George D. Uberman afirma que se trata de, abro cita, fuerzas tácitas en lo que más esencialmente nos concierne, que vienen a nosotros con mayor frecuencia después de una pérdida, por lo que perder nos subleva después de la pérdida. Cierro cita. Este tipo de reflexión también nos debería llevar a la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo, que por más que no haya sido finalizada en su trama, pues el último diario abre, de hecho, formas de resistencia que incluyen a personajes ficcionales como el Loco Moncada, pero al mismo tiempo hace de Arguedas personaje también una figura de la sublevación, como él nos dice en este último diario. Quizá conmigo empieza a cerrarse un ciclo y a abrirse otro en el Perú y lo que él representa. Se cierra en el de la calandria consoladora, del azote, del arrieraje, del odio impotente, de los fúnebres alzamientos, del temor a Dios y del predominio de ese Dios y sus protegidos, sus fabricantes. Se abre el de la luz y el de la fuerza liberadora invencible del hombre de Vietnam, el de la calandria de fuego, el del Dios liberador, aquel que se reintegra. Vallejo era el principio y el fin. Cierro cita.
El día de hoy, como ya conté al inicio, he podido indagar en varios detalles que compromete esta investigación, cuyos varios niveles es imposible de resumir. Sin embargo, me he concentrado en mostrar cómo el concepto metáfora de paisaje permite aunar, conjugar el tiempo histórico ante la presencia de ese artista dentro de o en dicho devenir histórico. En ese sentido, el tiempo histórico lo hemos comprendido como un horizonte en acción, en formación, o en palabras de Arguedas, el llamado Perú hirviente, que es la formación de la historia contemporánea del Perú. Y por el lado del artista, dentro del devenir histórico, hemos tenido un punto de observación, un eje de la mirada. En ese sentido, el paisaje permite entender cómo tanto la palabra o forma enunciable frente a la imagen o forma visible son medios que continuamente se complementan para configurar propuestas que por sí solas son complejas, pero enriquecen a través de la lectura comparada una visión de la historia contemporánea de nuestro país. Muchas gracias por su atención.